¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas en este capítulo número 9, en donde esta semana, por supuesto, es indispensable analizar el tema Ayotzinapa desde sus diferentes aristas, a raíz sobre todo de lo sucedido hace unos cuantos días con esta protesta por parte de estudiantes e integrantes del grupo que ha demandado constantemente la aparición de los 43 jóvenes quienes llegaron a Palacio Nacional, quienes derribaron una puerta y que a partir de ahí ha comenzado una cantidad de discusiones en torno a quiénes eran, con qué intenciones lo hicieron, los pronunciamientos del presidente de la República, la figura de Vidulfo Rosales, una figura que ha sido mancillada mediáticamente a pesar de la trayectoria del propio Vidulfo Rosales. En fin, varios puntos que hay que mencionar en torno a Ayotzinapa y por supuesto, el elefante en la sala, que es el ejército de nuestro país. Saludo con muchísimo gusto a mis admirados y respetados Federico Bonazo. ¿Cómo estás, Federico? Saludo con mucho cariño, Jesús, Ricardo, al inteligente y cada vez más amplio público de narrativas. Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Bien, contento de compartir este espacio con ustedes, igual preparado para dialogar con nuestra audiencia que cada vez es más grande, como dice Federico, y más crítica, lo cual me emociona mucho. Un abrazo Jesús, un abrazo Federico. Gracias, queridos. Pues voy a comenzar con una pregunta hasta cierto punto, digámoslo así, sencilla, pero que entraña diferentes conceptos y pidiéndoles a ustedes la profundidad que por lo regular me llevan a cabo y que aportan con enorme maestría. ¿Cómo entendemos, Federico, las reacciones a lo sucedido con esta protesta en Palacio Nacional? ¿Cómo las entendemos y cómo las dimensionamos? Sí, yo quisiera, si me lo permites, voy a responder a la Adelante, pregunta, adelante. pero quisiera hacer un repaso, un pequeño prólogo de que Ayotzinapa es un tema que no vamos a poder abarcar ni Ricardo con su talento, ni tú, ni yo. En esta sesión de narrativas es un tema que no se puede abarcar todavía porque hace falta tanto esclarecimiento sobre hechos que cada vez parecieran enredarse más. La información es permanente, es confusa, se aclaran pedazos de la historia de Ayotzinapa, nos volvemos a confundir. Es un tema paradigmático, es un tema emblemático, es un crimen abierto. Yo venía hoy preocupado por tener que hablar de Ayotzinapa porque es un tema que toca también las emociones de todos los que consideramos que la justicia es el primer reclamo, la primera causa por la que debe pelear todo proyecto que tenga una concepción social, de sociedad solidaria, que en términos genéricos podríamos llamar todo proyecto de izquierda. Nos hace cuestionarnos muchas cosas. Yo identifiqué y no las voy a desarrollar todas, pero sí las quiero mencionar y ahora voy a tu pregunta, querido Jesús. 9 áreas de lo que implica hablar de Ayotzinapa. O sea, hablar de Ayotzinapa implica hablar, y esto me parece muy importante destacarlo, muy importante, aunque a veces se ha dicho ya mucho, pero es fundamental repetirlo. Esto lo ha dicho Alejandro Encinas, lo ha dicho mucha gente metida a fondo en el asunto, que Ayotzinapa son dos crímenes. Cuando hablamos de Ayotzinapa, no hablamos solo de la noche del 26 de septiembre del 14 en Iguala y lo ocurrido en la madrugada. Hablamos de dos crímenes. La desaparición, el asesinato también en el lugar de otras 9 personas, pero luego la desaparición de 43 normalistas, desaparición forzada. ¿Esto qué quiere decir en términos jurídicos? Que es una desaparición producida por las fuerzas de seguridad del Estado en diferentes niveles. Ese es el primer crimen. Luego hay otro crimen que tiene que ver, se parece, pero no es el mismo crimen, es otro por completo diferente, que es la segunda desaparición al inventar la verdad histórica. Ahí tenemos a Murillo Karam, hoy preso, como brazo ejecutor de ese segundo crimen, pero no como autor intelectual.
La justicia ha determinado que Murillo Karam debe estar preso. La historia puede decir que los autores intelectuales del segundo crimen de Ayotzinapa están hoy presos. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos como sociedad, muy interesante. Luego veo que hablar de Ayotzinapa implica hablar de la violencia. ¿Se justifica la violencia? ¿No se justifica? ¿Cuándo se justifica? ¿Qué significa la violencia de reacción, la violencia original, la defensa, la defensa personal, la autodefensa puede derivar en actos de violencia, pero es legítimo? Después, hablar de Ayotzinapa implica hablar del poder militar en México, hablar de hasta dónde este poder domina el poder civil, hasta dónde este poder va a dejar que se esclarezcan los crímenes de la mal llamada Guerra Sucia de los 70, hasta dónde este poder va a dejar que se esclarezca lo ocurrido en Ayotzinapa, cuando niega que ya no tiene más información y sin embargo los familiares reclaman esos 800 folios que detecta el GIEI y ellos mismos faltantes para aclarar puntualmente y muy probablemente dónde están los estudiantes. Hablar de Ayotzinapa implica, lo tengo apuntado acá porque son, como vemos, varios temas, implica evaluar a la 4T. ¿Cuáles son los alcances de la transformación en un país donde este poder militar es tan fuerte? Hablar de Ayotzinapa implica evaluar el sistema de justicia y la impunidad en nuestro país. Vemos en las últimas horas, y aquí contesto de refilón tu pregunta, querido Jesús, un ataque profundo donde se acusa al Poder Judicial de liberar culpables, y ya se está acusando también a abogados y a organismos de derechos humanos de estar en una maniobra donde habrían salido varios de los culpables de Ayotzinapa. En una cosa muy que yo considero que es un camino narrativo muy peligroso, que es combinar la legítima acción de abogados de familiares, de los mismos familiares, de organismos de defensa de derechos humanos cuyo desempeño histórico ha sido ejemplar, con acciones del Poder Judicial. ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Por qué salió Omar Gómez Trejo, el que era el fiscal especial para el caso de Ayotzinapa? Nuestra audiencia tiene que revisar la nota de Quinto Lab que le hacen a Omar Gómez Trejo. Después implica evaluar a los derechos humanos. La conversación que quedó medio pendiente y abierta en una riquísima discusión que tuvimos con Ricardo en el programa anterior. Los tratados internacionales, cuál es el principio pro persona que rige el criterio jurídico con el cual, y está en el artículo 1 de la Constitución mexicana a partir de 2011, que rige el criterio con que toda autoridad, el Poder Judicial incluido, tiene que decidir a la hora de escoger entre un tratado internacional o la Constitución mexicana. Y tiene que escoger el principio que más defienda a la persona, a la víctima. Luego implica hablar de contrainsurgencia y marginalidad en Guerrero, es decir, llevamos décadas de oprobiosa represión, marginación, racismo contra tantos pobladores en el estado de Guerrero. Eso ha creado un clima social del que no podemos escapar. Cuando hablamos de violencia, bueno, estos muchachos, las rurales y tantas otras poblaciones y grandes comunidades en cantidad, me refiero, en el estado de Guerrero, han sido sometidas desde hace tantísimas décadas a la humillación, el oprobio, la marginación, la represión cuando se levantan por sus derechos. Entonces, ese es un elemento que tenemos que evaluar. Y luego implica hablar de justicia transicional, es decir, México, a diferencia de otros países, no ha hecho una revisión de su pasado, de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el propio Estado, que nos permitan replantear una nueva sociedad, donde podamos hablar incluso de reparación, juicio, castigo, para de ahí pensar en una futura reconciliación y reconfiguración social. No se ha hecho. Los culpables de los grandes crímenes de lesa humanidad o murieron de viejos impunes o están hoy libres y no quieren ser sometidos a la justicia. Bueno, todo eso tiene que ver con la Ayotzinapa. Disculpa, querido Jesús, si me desvía tu pregunta original. Puedo dejar para una segunda intervención una respuesta más concreta a lo que hemos visto en las últimas horas en Palacio Nacional. Rica, estoy contigo. Sí, a mí me parece, en primer lugar, que tiene toda la razón Federico y hay que dejárselo claro a la audiencia, no va a haber ningún programa que pueda durar un día entero, que pueda llegar a lo profundo del caso Ayotzinapa,
por el simple hecho de los procesos en México, de cómo se realizan los procesos en México, es decir, la cantidad inefable de evidencia desaparecida por los propios militares. Esto me refiero precisamente al sistema de comunicaciones que fue interferido por la milicia, en donde se verifica que hubo comunicación entre los teléfonos de los normalistas asesinados con la extinta policía de alta seguridad de Enrique Peña Nieto, la CISEN, y la base 1A de la milicia mexicana. Es difícil y es preocupante e invita a una reflexión social respecto al rumbo y lo que está dispuesto a entregar la 4T para llegar y permanecer en el poder. Justo porque a estas personas a las que el presidente llama pueblo uniformado, hoy, curiosamente, en su conferencia matutina en la mañanera, pregunta por qué debilitar a una institución como el Ejército. Y yo creo que aquí es bien necesario hacer énfasis en lo que está comentando Federico, ¿no? En los procesos de justicia transicional que no se han ejecutado en el país. Hablo de la masacre de Tlatelolco en el 68, orquestada por el Batallón Olimpia, perteneciente al Ejército Mexicano. Hablo de lo ocurrido con Rosendo Radilla Pacheco en 1974, la desaparición, y al personaje al que le debemos los tan aclamados derechos humanos en el país, es decir, el juicio que lleva a su familia culmina en una sanción para México y la modificación del primero constitucional, en donde cambiamos del concepto de garantías individuales a derechos humanos. Hablo también de un hecho más reciente, en 2014, Tlatlaya, que hasta la fecha seguimos también sin saber lo que ha ocurrido con aquel multihomicidio de personas, en donde se puede comprobar que al menos 15 de los 22 asesinados fueron a manos del ejército, eran civiles, y el ejército otra vez replica esta operación en donde desaparece información respecto a las comunicaciones internas, es decir, la secrecía total de una cúpula militar, a lo que algunos especialistas, como tú, mi querido Jesús, llaman el cártel verde olivo. Es decir, hay tantas heridas abiertas en México que yo, al igual que Federico, llego al programa preocupado y haciendo un análisis profundo del ¿por qué estar dispuestos a enfrentar a la infraestructura, por ejemplo, electoral? El INE sí se toca, pero los militares no. Todas las instituciones que han sufrido transformaciones con la llegada de la cuarta transformación se han hecho esta pregunta y honestamente yo sí espero una crítica, por lo menos una disculpa a la comunidad de Ayotzinapa, a este modelo cardenista de educación popular, que no podemos caer en la simpleza de hablar de infiltrados de la derecha, porque eso siempre ha ocurrido y él lo sabe. El mismo López Obrador lo vivió en su tiempo. Y eso no quiere decir que porque hubo infiltrados en su movimiento ellos sean la derecha, porque creo que se están disparando en el pie al desacreditar tanta lucha que se ha ejercido en el corazón de la reserva de oro, que es el comentario con el que yo quiero continuar esta intervención, una de las reservas de oro más grandes del país y que a mi parecer es un análisis indispensable para hablar de la violencia en Ayotzinapa, es decir, la invasión de minas que hay y su relación con la relativa tranquilidad con la que operan los grupos criminales. No, yo no estoy hablando de los ardillos y los rojos, estoy hablando de toda la estructura criminal y su relación con los altos mandos militares, porque no es una fantasía, ya hay pruebas fehacientes con las que podemos asegurar que por lo menos una fracción grande del ejército ha tenido una relación en muchos niveles con grupos del crimen organizado. Hay incluso muchos de ellos, no solo del ejército, sino policías estatales y municipales involucrados en este y otros crímenes, y es necesario hablarlo para poder sanar. Si no hacemos presente las heridas que están latentes en el corazón del país, no vamos a tener un espacio de reflexión para saber cómo solucionar el problema, Jesús. Aquí el punto, mi querido Federico, y lo vimos esta semana, es que Ayotzinapa es un tema que incluso divide a la propia izquierda en torno a la figura del propio Andrés Manuel López Obrador.
Y partimos de que lo que sucedió en Ayotzinapa se da en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Alejandro Encinas nos dice, esto fue un crimen de Estado, la cabeza de ese Estado es Enrique Peña Nieto, y no se puede dejar de lado esa responsabilidad. No se puede dejar de lado la responsabilidad del general Salvador Cienfuegos como cabeza del ejército, que es la institución que está señalada de haber participado en la desaparición de estos jóvenes. Y en el sexenio de López Obrador se han dado avances en esta investigación que llegan hasta un punto, hasta un muro que parece infranqueable, y a partir de ahí comienza la discusión incluso al interior de la izquierda sobre qué está pasando con Ayotzinapa ya en el gobierno obradorista. Entonces yo aquí lo que te pregunto es, ¿cómo entendemos estas reacciones al interior del obradorismo con relación a Ayotzinapa en este momento? Pregunta complicada de sustentar en una respuesta que procuraré hacer lo más sintética posible. Siempre comento que Ayotzinapa me parece el talón de Aquiles de la 4T, porque allí se ve los alcances de uno de los reclamos históricos de este país que la 4T decía encabezar y representar, que no es solo el caso Ayotzinapa, sino lo que habíamos comentado en la primera intervención y lo que también sintetizó Ricardo, es decir, acá hay un reclamo de justicia histórica que se viene arrastrando con hechos, masacres, represión, la, la técnica o la táctica contrainsurgente del ejército y las fuerzas de seguridad en Guerrero, que sigue viva, sigue activa. Lo vimos anoche, mataron a un normalista de Ayotzinapa, si no es que a dos, porque uno no sabemos bien dónde está todavía. ¿Y esto qué significa? Esto significa que hay una ideología contrainsurgente que es la que opera en unas Fuerzas Armadas que no se han renovado. El presidente López Obrador, y aquí voy a intentar a ver cómo la libro, porque voy a intentar alguna justificación que cada día me parece más difícil de ensamblar. El presidente López Obrador abrió las puertas de un Estado podrido, tomado por el crimen organizado de cuello blanco, por un contubernio feroz y corrupto entre el poder corporativo y el poder político. Algo parecido yo siempre digo lo que debió ser la impresión cuando Ratzinger abrió las cloacas de la Iglesia Católica y del Vaticano y descubrió lo que era todo el archivo de la pederastia y del abuso infantil que habían llevado a cabo en todas las latitudes eh, jerarcas de la Iglesia Católica. Y se fue, se retiró, dijo yo con esto no puedo, que venga el que quiera. Yo me regreso a mi teología, a mi mundo y a mis libros, porque no puedo con esta cloaca. López Obrador no hizo eso. Y eso hay que reconocérselo, es un acto de enorme valentía cívica y política. Dijo, no, yo me quedo. Ahora, el problema de quedarse es que implica enfrentar a los poderes fácticos de los que hemos hablado en este programa. Implica enfrentar a este poder militar que no se ha renovado, repito, sigue siendo el mismo que estaba con Peña Nieto, y más atrás todavía, y que ha dado muestras obscenas de desacato. Ha dado muestras de decir al jefe de las Fuerzas Armadas, no señor, hasta acá. Entonces, yo me pongo en los pies del presidente, imagino lo que debe ser en términos de gobernabilidad, maniobra y muñeca política, tener en este momento que contener una presión más que legítima de familiares y sociedad e izquierda que están reclamando que el caso se resuelva y avance y salgamos de este eterno gerundio en el que estamos avanzando, avanzando. Yo si fuera uno de los padres o madres de Ayotzinapa estaría desesperado y además los han sometido a diversas humillaciones. O sea, yo repasaba lo que han sido las sucesivas reuniones, sobre todo desde la renuncia de Alejandro Encinas, y hay una falta de respeto absoluta. De golpe, sin avisarles, los sientan con este pequeño grupo que se cindió de los padres de Ayotzinapa, que es gente que fue a una marcha de Abarca, que es gente que está muy cuestionada por la mayoría de los familiares de Ayotzinapa, y el gobierno los sienta así, sin avisar. Y el nuevo subsecretario les dice, bueno, vamos a volver a revisar, no se preocupen, los archivos, y ellos les contestan, no, a ver, los archivos ya se revisaron durante 2 años, esa es la tarea que hicimos nosotros y el GIE y la COBAG. Ya hay informes. Lo que queremos es que completen los archivos, no los que nos vuelven a dar las, no sé cuántas son, 70,000 fojas. Queremos las 800 faltantes.
y luego que les envíe el secretario de la Defensa una carta a través de la secretaria de Seguridad, como diciendo, a ver, léanles esto a los familiares. Es decir, son sucesivas humillaciones gravísimas, que no es lo que cualquier ciudadano que apoya a la 4T, todo el mundo sabe que yo apoyo públicamente a la 4T, debe esperar de este proceso. No me quiero extender más, es decir, solo concluyo con que muchos de nosotros en este momento tenemos una enorme preocupación, pero la preocupación y la noción de lo que debe haber sido para el presidente López Obrador abrir las cloacas del Estado no puede justificar que se redireccione el ataque, la narrativa de la criminalización y que ahora los culpables sean los organismos de derechos humanos, los defensores, los abogados, un tipo como Vidulfo Rosales, que perfecto no es, pero aquí no hay nadie perfecto, ojo, pero que es un tipo cuyo compromiso está, pero más que establecido por la evidencia, es un hombre que vayan a ver los que lo critican, vayan a la montaña, a Tlachinolan y vayan allá a las comunidades realmente a enfrentarse lo que significa defender a las comunidades, a los normalistas en el reino de los caciques, del oprobio y del abuso y del racismo. Vayan, él es indígena también, lo ha sufrido toda su vida. Es decir, y que de golpe veamos cómo se exonera a Cienfuegos, se exonera a Peña Nieto. Yo eso, conmigo ahí no cuente. Es decir, prudencia, serenidad, lo que más quisiera yo es que se reencaminara la investigación y realmente pudiéramos llegar a una verdad lo más completa posible de esta tragedia. Ricardo, lo mismo que le preguntaba a Federico, querer conocer tu punto de vista precisamente, y le agregaría incluso un dato más que ya nos comparte este Fede, conocer la verdad. Es cierto que cuando Andrés Manuel toma la campaña, uno de sus puntos centrales fue Ayotzinapa y no ha dejado de ser un tema central en su gobierno, lo ha manejado en muchas ocasiones, en fin, eso es algo que no se le puede escatimar incluso. Sin embargo, es ahí donde mucha gente dice, no son suficientes estos avances y no lo son porque la verdad ya la conocemos. Lo que queremos es que haya justicia en contra de los responsables, de los que perpetraron, como bien dijo al principio Fede, esta serie de crímenes en Ayotzinapa. Cuando ocurrieron los conatos en torno a Palacio Nacional, lo único que yo me atrevía a comentar al respecto fueron pocas palabras. Voy a tratar de hacer uso de mi deficiente memoria. Y yo dije que esos corazones famélicos de justicia no van a ser nutridos con migajas democráticas. Y creo que lo resume muy bien. Resulta imperante que hablemos respecto a los crímenes que ha cometido el ejército. Resulta imperante no solo apoyar al grupo de expertos independientes que iniciaron la investigación, sino reanudar todas las peticiones que realizaron al respecto, por doloroso que fuera. No, aquí me parece brillante la comparativa que hace Federico con Ratzinger. Uh, Sin embargo, creo que hay también otros casos previos mexicanos en donde ha ocurrido estas cosas o este nivel de violencia que podrían también ser equidistantes al hecho. Me refiero, por ejemplo, al asesinato de Colosio, me refiero, por ejemplo, a los procesos de hiperprivatización del salinismo. Todo esto converge en Ayotzinapa. Porque los procesos de militarización, es decir, la expansión, hay un motivo detrás del por qué las bases militares están estratégicamente colocadas en donde pareciera que no hay nadie, ¿no? Pero en realidad lo que hay en la mayoría de los casos son recursos naturales. Y uno de los grandes negocios de los grupos criminales es justo la explotación de recursos naturales. El gran problema de la privatización de la educación, de la salud pública, de la infraestructura pública, recae también sobre las espaldas de quienes habitan las sierras, las llanuras y las planicies mexicanas. Porque en cada mal contrato que se da hay dinero que no es suficiente y esto
perfectamente lo sabe no solo López Obrador, sino el obradorismo en conjunto, porque fue su política fiscal que muchas personas aplaudieron. El, este sistema de privatización, de privación de los excesos o la austeridad republicana, como gusten nombrarla. Y no solo se trata de ser austeros, no solo se trata de decir que los militares o la milicia mexicana es un pueblo uniformado. No se trata solo de decir ya están en Morena, no van a regresar los de antes, cuando les estás dando curules. No bastan estas migajas democráticas que se les está entregando al pueblo de Guerrero en estas circunstancias, y no basta esta charla para agotar todas las carencias que ha tenido el pueblo. Entonces, pese a los esfuerzos, será insuficiente en tanto no estemos dispuestos como nación a enfrentar protocolos de recuperación de la paz. Tienen miles de nombres, por ejemplo, aquello que ocurría en Colombia luego de la desarticulación de las FARC, en donde las personas que se dedicaban al sicariato se enfrentaban con la ciudadanía, y los juicios de paz están grabados. Hay gente diciendo, sí, yo torturé y desaparecí a tu familiar, y la persona en cuestión, en llanto, en desolación, abrazaba a esta persona. Y es complejo y es duro, pero entre más tardemos en reconocer que el ejército esté involucrado, no en cientos de casos de desapariciones, de falsos positivos, de tráfico de armas y de tantos otros crímenes de índole nacional e internacional relacionados con los derechos humanos, más vamos a tardar en buscar la paz. La exigencia es justa, es decir, ahora mismo lo único que estaban exigiendo era que se les entregaran documentos. No podemos negar la autenticidad de una lucha, y yo creo que también es necesario que la izquierda reflexionemos y que no abordemos los discursos que son mayoritarios hacia ningún polo. Recuperemos, por ejemplo, el nombre, porque yo soy de la idea de que lo que no se nombra no existe. No son la Normal Rural de Ayotzinapa, son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que es quien les mandó a construir el edificio. Lleva su nombre porque sacó un crédito a nombre personal para construir ese edificio. Entonces, ya se les quitó hasta la identidad, se les quitó. La última vez que yo estuve en Guerrero, estaba yo en la reanudación de las excavaciones por el caso Radilla, y me pasé a Ayotzinapa, y me decía a un profe, muy al azar, iba de paso, no me podía quedar, era una circunstancia compleja porque estaba reciente y bastante caliente con el conato de violencia en la región, principalmente lo relacionado en la mina de Torres Gold. Y me decía, Ricardo, a nosotros desde Carlos Salinas de Gortari se nos decretó muerte por inanición. Esto quiere decir que cada vez les iban a dar más dinero, y entonces de las 37 normales rurales que iniciaron el proyecto de educación popular y comunitaria, terminaron 17, que, dicho sea de paso, recurrían a veces al zapatismo para poder lograr donaciones y poder subsistir. A veces los propios profesores buscaban vender cosas, y subsecuentemente tenían labores para poder recuperar la normal Raúl Isidro Burgos. Lo que me decía este profesor era: yo no creo que el motivo haya sido el tercer camión, yo no creo que sea una cosa al azar. La única cosa que les faltaba para poder desaparecernos era que a la gente le diera miedo estudiar aquí. Y entonces aquí mi preocupación ya no es, y debido a López Obrador, y también quiero ser muy minucioso con esto, ya no es si va a haber justicia o no. Me preocupa que López Obrador termine el trabajo de la derecha en Ayotzinapa. Es decir, que termine siendo quien cambie el discurso de lucha social de aquella casa de estudios que vio nacer a Lucio Cabañas, y que tanto esfuerzo le costó a tantas generaciones. Hay 39 generaciones de profesores en la Normal Rural
que dieron su vida, y hay una consigna cuando tú llegas ahí, hay una carretera que es para entrar y salir. Esa carretera la construyeron estudiantes y profesores y tienen un dicho que estuvo en algún momento en una placa, que era: deja algo así a las siguientes generaciones. Esta educación popular que se construyó por tanto tiempo sobrevivió a masacres, sobrevivió a las carencias, sobrevivió al neoliberalismo, y ahora estamos viendo una enfrenta con el gobierno de izquierda federal, o el gobierno que se asume de izquierdas. Me parece preocupante. Entonces, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Yo creo que estas personas van a tener muchas más cosas que decir que nosotros. Es decir, porque un gobierno de izquierda está haciendo el trabajo sucio de la derecha en Guerrero, porque es más fácil decir que los organismos internacionales que están tratando de ayudar en el caso están relacionados con bueno, muchos organismos internacionales están relacionados con la OEA, y eso no los hace el epítome del neoliberalismo ni el eje del mal. Aquí, si hay una irregularidad respecto al caso, salimos públicamente y lo decimos, y esto no ha ocurrido. Lo que sí está ocurriendo es el primer presidente del tiempo moderno mexicano que se asume de izquierda desacreditar a una de las causas sociales más legítimas de la historia de México, y me parece alarmante. Y en ese punto yo les preguntaría a ambos, ¿cómo evitas la infiltración, no en Ayotzinapa como tal, sino del tema, por parte precisamente de la derecha como tal? Lo hemos visto no solamente en México, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto centrándonos en simplemente en América Latina. Cómo la derecha secuestra causas justas, se inserta de cierta manera en la discusión como tal y busca precisamente incluso, y ojo, no es justificación, que quede claro, simple y llanamente es el planteamiento de un discurso. Eh, ¿Cómo busca o cómo aprovecha esa confrontación de pares que tendrían que ir por el mismo camino? Porque a mí algo que me queda claro es que en el ejército no hay ninguna cuarta transformación y que el ejército mexicano es profundamente conservador, de derecha y represor. Yo se los he dicho en otras ocasiones fuera del aire, para mí hay un romanticismo en torno a la figura del ejército, y en lo personal yo tengo años diciéndolo abiertamente, para mí, como bien lo dijiste, es un cártel vestido de verde olivo en su comportamiento en todos los sentidos. Y entonces ahí mi pregunta es esa: ¿cómo evitar ese intento que ya lo están haciendo a través de diversos personajes del secuestro a Ayotzinapa políticamente hablando? ¿Cómo evitarlo o cómo detectarlo, Federico? Es una excelente pregunta, porque lo que estamos viendo en este momento es precisamente eso. Pero lo vamos a ver siempre. Es decir, tenemos que adiestrar nuestra capacidad de discernimiento y no caer en una trampa muy común en la que se cae a veces, que es invertir la causalidad. Es decir, lo que ocurrió en Palacio Nacional fue un hecho para molestar a la 4T en temporada electoral. No, lo va a usar la derecha, que ya abiertamente ha confesado que va a servirse de las tácticas más sucias. Sí, lo va a usar la derecha. Pero este es un tema que excede a lo electoral. Cuando dice Vidulfo Rosales que van a ir a los mítines de Claudia Sheinbaum, bueno, porque ellos sienten que la campaña electoral tiene la suficiente cobertura mediática como para poder reinstalar sus reclamos, que hasta ahora son todos legítimos. Yo no he visto que los padres estén pidiendo ningún disparate. Entonces, va a ocurrir y está ocurriendo que cualquier reclamo, cualquier división entre los campos de la izquierda sea usufructuado o intente ser usufructuado por una derecha sedienta de nutrientes electoreros, porque va muy mal en las encuestas, no logra levantar y ha declarado ya que va a recurrir a cualquier cosa. Una derecha muy peligrosa en otras latitudes que por suerte en México todavía está contenida. Y uso a propósito el todavía. Entonces, es muy importante que adiestremos nuestra capacidad de discernimiento y decir, a ver, son temas diferentes que están siendo utilizados de una manera o de otra, pero que no tienen que ver. México es más grande que la 4T.
México es más grande que Morena, incluso más grande que López Obrador. Hay dramas sociales que no han sido saldados y que, como hemos estado escuchando en esta conversación, donde con el mayor de los respetos a la evidencia, tanto Ricardo como yo y tú mismo, Jesús, hemos intentado hacer un repaso de las deudas brutales que tienen los perpetradores con las víctimas en este país. Los perpetradores de violaciones de derechos humanos, los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. No ha habido justicia transicional en México y no parece que la vaya a haber en el corto plazo. Entonces, yo le pediría a todos, y yo sabía que el público de narrativas, tu comunidad, Jesús, tiende a estar más de acuerdo y apoyar este proyecto político que hoy gobierna México y que probablemente seguirá gobernando en el próximo sexenio, que no vayamos a confundir esto como un ataque a un proceso político que está lleno de virtudes. No es intención mía, estoy seguro que Ricardo tampoco, atacar el proceso de la 4T, pero nosotros como analistas, sentados aquí con la responsabilidad, siempre lo digo, con más o menos talento. Hablo de mi caso, porque el de Ricardo es un talento comprobado, el tuyo también, Jesús. Yo, con más o menos talento para comunicar, lo único que intento es jerarquizar la información y ser respetuoso con la evidencia. Yo no puedo ponerme un par de anteojeras para quedar bien con un público que sé tiene ciertas preferencias políticas. Lo que más lastima, y lo hemos dicho también muchas veces en estas intervenciones, es que vemos un encono, un encuentro, una insidia entre dos proyectos que son claramente de izquierda, que reivindican la justicia. La 4T es un proceso de reivindicación de la justicia. Entonces, en este caso particular de Ayotzinapa, se ha topado con un poder que no quiere que la sociedad acceda a la justicia. Y esto, ocultarlo, no decirlo, más grave, intentar cambiarlo y distorsionarlo, echándole, insisto, la culpa a las víctimas más que a los perpetradores, protegiendo a algunos de los perpetradores, es un error desde todo punto de vista, ético, político, estratégico. Y nuestra misión, incluso la mía, ahora hablo por mí, no en plural, de aquellos que estamos en la arena de la discusión pública para intentar contener la narrativa salvaje basada en fake news, que es una expresión que no me gusta, Ricardo, en mentiras instaladas, en propaganda, Paparruchas. la paparrucha que tampoco tuvo mucho éxito. Es decir, en la posverdad, que es un término que a mí me gusta mucho, que es la distorsión de la verdad a tal punto en que se instala una narrativa por sobre la evidencia. No podemos pretender que eso, perdón, retomo, los que estábamos en la discusión pública estamos para resistir eso, justamente por respeto a la resistencia de la mentira, intentando rescatar siempre la evidencia como herramienta fundamental, uno, de diagnóstico de la realidad política y social en la que vivimos, y dos, como instrumento para encontrar las soluciones a ese diagnóstico encontrado, el caer en la trampa, caer seducidos en el estigma al rival. No, pues algo tendrán en instalar la insidia sobre los que han sido los protagonistas, bien lo relataba Ricardo, de una lucha social más que legítima, que es la lucha social en Guerrero y en tantas otras comunidades de tantos estados golpeados en este país por una eterna injusticia. Me parece, bueno, ya no redundo más, me parece grave, preocupante. Yo quería hacer esta declaración para todos aquellos que se puedan confundir y se han confundido. Yo en mis redes sociales he tenido cierto debate el día de hoy y de ayer. No hay gente que me dice, no, pero ¿cómo puedes apoyar a estos cuates que están viciados, que evidentemente quieren golpear al gobierno? Bueno, no, no es apoyar nada, es revisemos, repasemos que hay que revisar, revisemos la conferencia de prensa de Alejandro Encinas después del segundo informe de la COBAG, revisemos el segundo informe de la COBAG, lo que se dice allí sobre el papel de los que estuvieron en las reuniones de seguridad donde se fraguó el segundo crimen de Ayotzinapa, que es el de la verdad histórica. Revisemos las declaraciones del mismo Alejandro Encinas, revisemos las contradicciones, y lo lamento decirlo así abierta y con el respeto que sabe que yo le tengo a la figura del presidente, las contradicciones en las que ha caído el presidente, que por un lado ha declarado que ya no hay más información que dar, y por el otro ha dicho, bueno, vamos a seguir buscando información. Entonces, y de esas hay varias. Aquí lo dejo. Mi querido Ricardo, voy contigo. Y este punto importante, sin duda, y yo también te voy por ahí. ¿Cómo diferenciar precisamente? ¿Cómo diferenciar
cuando un movimiento como el de Ayotzinapa, un movimiento legítimo, lleva a cabo una protesta de esta naturaleza y cómo diferenciarlo de un golpeteo político como tal. ¿Cómo marcamos esa diferencia para no caer en simplezas que lamentablemente se han escuchado en todos estos días, ¿no? Y actitudes que me recuerdan mucho, no voy a decir nombres por respeto, pero me recuerdan mucho a las que asumió Carlos Marín en su momento, ¿no? De criminalizar a los padres de Ayotzinapa. Entonces, ¿cómo marcamos esa diferencia en un entorno en donde todo parece indicar que la izquierda va a repetir en el poder y que al frente de la Secretaría de Seguridad Pública podría quedar un hombre que estuvo involucrado de una manera u otra en el tema Ayotzinapa, como Omar García Harfuch? Con autocrítica, Jesús, yo creo que no hay ningún movimiento ni expresión política de izquierda sin la autocrítica. Y para poder diferenciar, bueno, dependiendo de quién sea quien quiere diferenciar, si nos referimos a la audiencia, mi invitación es a los libros, a la historia, a la construcción de las comunidades y que hablemos con nuestras propias comunidades. A veces es complejo desde la lejanía, por ejemplo, yo me imagino cómo se encontrará la audiencia respecto a esto, mi audiencia o la audiencia que más me frecuenta a mí, que es la audiencia de Jalisco, respecto a un caso que les puede parecer tan ajeno como el de Ayotzinapa. Pues muy sencillo, vayan y visiten a los atequizos, normalistas rurales que también cada año toman las calles con el único objetivo de expresar el sometimiento a la pobreza a la que han estado inmersos, no solo esto, el sistema educativo en general, y no hablo del sistema universitario, que tiene un esquema distinto, más de privilegios, más de quien puede acceder a través de los exámenes y a través de ciertos recursos. No hablo de la educación básica, la social, la que es la educación popular, la que es para todos. Mis dos padres son normalistas, mi madre normalista rural. Y ella me comentaba que hace mucho, para poder llegar a la normal, tenía que ir en un burro. Y el burro lo llevaba a la comunidad. Entonces, si a mi mamá le dicen que los normalistas son unos conflictivos, son unos tales por cuales, bueno, ella tiene la experiencia del lugar de enunciación, ella habló, interactuó, construyó una historia, su historia de vida, su historia profesional de la mano de esas personas. Me imagino que mi padre lo hizo de la misma manera, aunque no hablo mucho con él al respecto. Pero mi invitación es esa, a que hagamos autocrítica con las personas que tengamos enfrente. A mí me gusta mucho discutir con ustedes por lo que dice Federico, ¿no? Se entiende per se que no hay un intento de golpeteo hacia ningún lado. A mí realmente no me interesa apoyar al obradorismo, pero tampoco me interesa afectarlo, como no me interesa apoyar a Xochitl Gálvez, ni me interesa afectarla. Creo que mi deber es con la verdad, con la audiencia. Mi construcción como periodista me permite darme algunos lujos, pero también me obliga a ser responsable, y ser responsable implica eso, saber cuando se está hablando con la verdad, tratar de construir con la mayor cantidad de elementos posible mi fragmento de la realidad. Y mi experiencia es esa, Jesús, el contacto con la gente, el contacto humano, nos da una idea de por qué es la persona que es o por qué es el movimiento que es. Y esta discusión va a ser bien importante ahora que tenemos como candidata a Clara Brugada, un personaje que viene evidentemente de las causas sociales, de las supres. Es decir, hay que acercarnos ahora como habitantes de este monstruo de asfalto que es la Ciudad de México, a ver qué son las supres, porque este mismo discurso se puede ir, y las supres no son otra cosa más que un movimiento de gente expulsada por el hiperdesarrollo, por esto que llaman cártel inmobiliario, a las zonas limítrofes, y que se organizan por el derecho a la vivienda. No me parece que haya un movimiento más loable en la Ciudad de México. Entonces, no estoy tratando de decir algo bueno de Clara Brugada, estoy tratando de decir algo bueno de las comunidades que se organizaron por luchar para alcanzar el derecho a la vivienda. No sé si estoy siendo muy claro en cuál es el límite, pero mi límite justo es ese. ¿Estás con la gente o no estás con la gente? Si no estás con la gente, no cuentas conmigo.
Y así es como yo diferencio entre quién está abanderando de verdad una causa y cuándo no. ¿Cuál es tu nivel de involucramiento? Porque luego el periodismo tiene esta mala manía de aventar la bomba y esconder la mano, ¿no? Es decir, no te involucras. Y yo creo que el periodismo tiene la obligación de activar y aparece esta discusión falaz de si es periodismo o es activismo. El periodismo que no activa es panfletario. El periodismo sirve para eso, para que justo las personas que están organizándose para conseguir vivienda digna tengan un canal de comunicación. Poner en común, esa es la etimología de la palabra comunicar. Tenemos ya exclusivamente 6 minutos más o menos, es decir, 3 y 3. Yo sé que le estoy pidiendo un reto, pero pero yo nada más preguntaría a ambos, eh, ¿queda de ver Andrés Manuel al tema Ayotzinapa, Fede? Vaya, a ver cómo en 3 minutos resuelvo una pregunta que para mí es sí y no. Para mí no cabe duda de que ha habido una voluntad del Estado mexicano, de este gobierno, por revisar el caso, por reconocer de entrada que ha sido el Estado. La primera vez que se habla de que el ejército está involucrado en la desaparición forzada y en la construcción de la verdad histórica es con el primer informe de la COBAG, es decir, es Alejandro Encinas. Realmente es este gobierno el que señala a ese ejército que después defiende o que con el que después no puede avanzar. Entonces, es importante destacar esto, porque si no caemos en el discurso muy contrario que está en el otro polo, que es aquí no ha pasado nada y esta es una nueva verdad histórica y se ha vuelto a mentir y nos siguen engañando. Yo creo que no, yo creo que ha habido avances, yo creo que hasta lo reconocen los mismos familiares. Claro, ellos hablan también de traición, y la traición estaría en que cada vez que hubo un pivote, alguno de esos pivotes encarnados, por ejemplo, el fiscal especial Gómez Trejo, que había hecho un estupendo trabajo hasta que lo sacaron de ahí, hasta que Gertz Manero se lo sacó de encima. Cada vez que hubo figuras que realmente representaban y encarnaban estos momentos de profundización en la investigación, fueron sacados, fueron excluidos. Y donde yo creo que quedan particularmente a deber el presidente es, y esto es una culpa directa de él, ya no estamos hablando ni de Morena ni de la 4T, sino que el presidente escogió el camino de la descalificación. Y es un camino muy peligroso, porque no quiere decir que a veces el presidente señale con verdad y con razón y con sustento a gente que lo ha agredido antes a él y de la cual ejerce un legítimo derecho a la defensa, porque hemos visto en otros países cómo cuando los presidentes son demasiado laxos con este tipo de ataques, se los come vivo el lawfare y el mediafare y como queramos llamarlo. Pero por otro lado, caer en la estigmatización, caer en llamar conservador a todo aquel que desafía alguno de sus postulados o ideas, todo aquel que le pide que se avance, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, me parece un error, como lo dije en otra intervención, estratégico, político y ético. Entonces, sí y no, sí y no. Y veremos qué pasa en el próximo sexenio. Yo creo que muy mal haría Claudia Sheinbaum en adoptar una postura distante con el caso. Yo creo que hay que tomar el toro por las astas y enfrentarlo. Le toca a quien toque enfrentarlo. Ricardo, tus 3 minutos. Yo seré monosílabo, queda de ver. Sí, sí queda de ver. Pues ahí tiene usted, amigo, amiga de Narrativas. Como siempre, de verdad es un gusto que nos acompañe, que nos deje sus opiniones, sus puntos de vista, que nos interesa muchísimo conocerlo y que ustedes saben que este espacio tiene un compromiso de transparencia y rigurosidad con lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se opine, para que ustedes tengan claro lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional en temas tan importantes, tan fundamentales como es Ayotzinapa. Yo quiero agradecerles a estos dos grandes personajes que saben que los admiro, respeto y aprecio muchísimo. Mi querido Fede Bonazo, muchas gracias. Gracias por tus inmerecidas palabras, porque me llenan de gusto en estas horas difíciles. Y un abrazo al querido Ricardo y a toda la gente que nos ha visto hoy en un programa más de Narrativas. Ricky Valderas. Un abrazo, muchas gracias por este espacio. Me queda invitar a la audiencia a que continuemos con esta discusión y que no lo hagamos desde el terreno de las pasiones, sino desde el terreno de la reflexión. Es importante, sobre todo en momentos complejos. Ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.